Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Álvaro Rodríguez de Ignea y bueno, tengo el gusto y el honor de platicar hoy en la mañana con Bernardo González, que no requiere presentaciones, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero para lo que nos atiene a nosotros es uno de los padres de la ley FinTech. ¿Y por qué digo uno de los padres? Porque fue un esfuerzo de mucha gente y gracias a muchos líderes. Primero, por lo que se le podría decir el padre intelectual de la ley, Luis B. de Garay, que en su momento el que redactó la primera versión fue Narciso Campos. Luego tomaron la batuta José Antonio Meade, con la ayuda también de su equipo, y ahí fue donde Bernardo empezó a tomar el liderazgo en este tema. Y bueno, finalmente José Antonio González y su equipo finalizaron ese trabajo, pero también evidentemente de la mano de Bernardo. Entonces, bienvenido, Bernardo, gracias por estar aquí, porque pues evidentemente has encabezado un esfuerzo que es muy relevante para esta comunidad. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. El gusto es mío estar aquí con ustedes en este evento de Finovista. Agradecerte mucho la invitación y por supuesto a los organizadores por tenernos acá y esperemos que sea un panel interesante para ustedes. Muy bien. Pues mira, ¿por qué no empezamos? Como decía, esto ha sido una carrera larga en la cual tú has estado encabezando este esfuerzo y sigues ahora ya con la cachucha del presidente de la comisión. Y como un líder de administración pública, pues tienes oportunidad de decidir qué prioridad, en qué tema te quieres enfocar, ¿no? ¿Cuál es la política pública en la cual le quieres dedicar tiempo? Cuéntanos un poquito por qué consideraste que una ley FinTech era una prioridad para ti. Gracias, Álvaro. Pues bueno, efectivamente, como tú venías describiendo, este era un proyecto que identificó la Secretaría de Hacienda desde hace varios años que era indispensable. Y incluso mi experiencia previa antes de la Secretaría de Hacienda fue en la misma Comisión Nacional Bancaria como vicepresidente de Política Regulatoria. Ahí se acercaron primero con nosotros las empresas de fondeo colectivo y buscaban un marco jurídico, un marco legal que les diera certeza a sus operaciones y sobre todo a los inversionistas, tanto aquellos que querían ser socios de las plataformas como aquellos que querían poner su dinero para prestarlo. Sin embargo, pues ahí nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no había un marco jurídico, se le dio cabida a la primera empresa de fondeo colectivo, que fue precisamente Cubo, como sociedad financiera popular, porque no teníamos un marco al respecto. Entonces, la Secretaría de Hacienda, otra vez comentabas tú que fue Luis B. de Garay el que tuvo la idea, la visión de generar una ley que fuera un paraguas para todas las actividades de FinTech, que no necesariamente sacáramos reglas específicas para fondeo colectivo, y muchas cosas estaban pasando también en el mundo. Tú sabes que en Reino Unido habían sacado el sandbox, que nosotros llamamos modelos novedosos. Estaba también la regulación en Reino Unido de las aplicaciones de programación de interfaces, las famosas APIs, y entonces ahí fue cuando se ideó y se diseñó que deberíamos de tener una ley pues que fuera un paraguas para todas las actividades FinTech. Cuando yo llego a la unidad de banca, valores y ahorro, estaba el proyecto de la ley muy avanzado ya para presentarse ante legisladores, pero lo que vimos es que efectivamente le faltaba cierta parte de diseño respecto de qué era lo que queríamos cuidar en esa ley. Una cosa era promover el que se desarrollara la industria, una industria que le veíamos mucho valor en términos de inclusión financiera, de competencia respecto de otros intermediarios del sector financiero, pero que sí se requerían ciertas reglas y normas, pues precisamente para dar certeza a inversionistas, a los socios de las plataformas, a los usuarios en general, para proteger, tener, por ejemplo, medidas en materia de protección de usuarios, para prevenir el lavado de dinero, porque pueden ser susceptibles de estos ilícitos. En fin, faltaba este marco más prudencial y nos abocamos junto con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria a desarrollar ese marco y a decir también
que cómo podíamos tener una ley que fuera innovadora por sí misma para el sector financiero, que no fuera como nuestras tradicionales leyes del sector financiero en el que están reglas escritas con cargos de capital, con cosas muy establecidas, y para un sector que es tan dinámico no hacía mucho sentido. Entonces fue cuando dijimos, bueno, tiene que estar basada en principios que busquen varias cosas. En primer lugar, la inclusión financiera, la innovación. En segundo lugar, pues proteger a los usuarios de servicios financieros. En tercer lugar, tener reglas para garantizar la estabilidad de estas plataformas, su permanencia en el tiempo y, por supuesto, la estabilidad del sistema financiero. Reglas en materia de competencia y, finalmente, de integridad, de cómo promover o evitar que haya lavado de dinero a través de estas plataformas. Y a partir de ahí se diseñó este cajón. También discutimos mucho con el Banco de México, Álvaro, si regular también a los exchanges de activos virtuales o no. Al final se decidió en conjunto, las autoridades decidimos que no era necesario, que las únicas figuras o las instituciones de tecnología financiera que había que regular eran las de fondeo colectivo y las de pagos, así como estos otros elementos del sandbox y las APIs. Y a los activos virtuales simplemente dejarlos como una facultad del Banco de México para reconocer cuáles sí se pueden utilizar en nuestro sistema financiero, y por otro lado un régimen de identificación de los clientes y de monitoreo de las transacciones para evitar lavado de dinero. Entonces, sí, evidentemente tomar un proyecto en una etapa en la que ya estaba avanzada la ley, volvernos a meter al escritorio con todas las autoridades, discutir mucho con los gremios, no nada más con el gremio fintech, sino también con los gremios de las empresas tradicionales del sistema financiero. Fue todo un reto, pero un reto que afortunadamente, con el interés de todos, pues se pudo concretar este año con la promulgación de la ley por parte del presidente. En efecto, tocaste un punto que es súper relevante en el sentido de esa primera ley que fue promovida por Luis Videgaray, redactada por Narciso Campos, que era una versión y que, como tú bien dijiste, ya estaba lista para ser presentada al legislativo. Era una versión muy pro fintech. Y ustedes, tal como lo has descrito, que habían cosas que faltaban, decidieron hacerla una ley más equilibrada, ¿no? Que no necesariamente fuera tan pro fintech, que promoviera la innovación, que promoviera la inclusión. Ayúdanos a entender, sobre todo ante esta audiencia, porque pues esta audiencia hubiera sido feliz con la versión original, ¿no? Entonces, pues si le hacemos aquí una encuesta ahorita, pues todos hubieran dicho, oye, pues ¿por qué no nos quedamos con la versión original? Pero ayúdenos a entender por qué era importante una ley equilibrada, por qué era importante para todos que se incluyeran esos elementos que no estaban incluidos en la primera parte. Es muy importante porque estas entidades, la verdad es que son nuevas en el mundo y en México. Y una de las cosas, el eje con el cual se mueve el sistema financiero en el mundo es a partir de la confianza. Nosotros teníamos que generar elementos que le dieran confianza no nada más a los usuarios, a la gente que ya los estaba utilizando estas plataformas, sino a nuevos usuarios, a gente que pudiera acercarse a estas plataformas con la tranquilidad de que las autoridades, cuando dan una autorización para una de estas entidades, hay todo un marco de vigilancia y de supervisión de que su dinero va a estar protegido, de que hay mejores prácticas, de que no está siendo utilizado por el crimen organizado quizá para lavar dinero, y son cosas que se le tiene que dar certeza, incluso también ante reguladores internacionales. Pues México no vive aislado, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, nos hacen evaluaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que previene el lavado de dinero a nivel mundial, nos evalúa como sistema financiero cada año. De hecho, el año pasado fue la evaluación y lo que dijo es, nos evalúa como país. Y como sistema financiero, dijo, las reglas que tiene el sistema financiero mexicano son muy efectivas en identificar y prevenir el lavado de dinero. Nos llamó la atención respecto de otras áreas, que es la parte como dicen ellos,
bueno, pues de meter a la gente a la cárcel, ¿no? Evidentemente la parte de ejecución judicial es la que tenemos áreas de oportunidad muy importantes en el país, pero tenemos que seguir preservando eso, porque si no mantienes una buena calificación ante estos organismos internacionales también, se cierran las puertas de muchas cosas para México. La banca corresponsal, por ejemplo, o los bancos mexicanos, que tienen cuentas en Estados Unidos y que todos los dólares que se mueven en la economía se venden a estos bancos corresponsales, se cierran y se genera un problema muy serio a nivel del sistema financiero. Son cosas que a veces no todo el mundo tiene visibilidad de ellas, pero que nosotros como autoridades o como reguladores tenemos que cuidar. La otra era, hemos avanzado muchísimo en la protección de usuarios del sistema financiero, en figuras como bancos, cooperativas, y las fintech no tenían este marco. O sea, si un cliente de pronto dice, oye, aquí me están poniendo una cláusula abusiva, o me están obligando a comprar otro servicio que yo no quiero. Yo nada más quiero invertir en la plataforma de crowdfunding, pero me están obligando a abrir un monedero electrónico, por ejemplo. Esa es una venta cruzada que está prohibida y que necesitábamos reglas para poder proteger a los usuarios de ese tipo de prácticas. Entonces, todas estas medidas que efectivamente la ley no tenía, el proyecto original cuando lo tomamos no tenía, pues son importantes para dar certeza en general al sistema financiero y otra vez, para el elemento, lograr tener el elemento más importante que mueve a los sistemas financieros en el mundo, que es pues la credibilidad. Claro. Y eso era muy importante tenerlo. Si una de estas plataformas se cometiera algún fraude a través de ellas, si algún proyecto de pronto se sube y está inventado, no existe, pues evidentemente los usuarios iban a tener muchas dudas de que es un sistema o es un servicio que podría perdurar en el tiempo, donde quisiera meter dinero la gente. Entonces son cosas que queremos cuidar. Se puso un régimen de revelación, tampoco fuimos demasiado estrictos en esas reglas, tratamos de equilibrar, como tú dices, y asimilar mucho lo que tenemos en el mercado de valores. Cuando tú inviertes en acciones de una empresa, pues lo que tienes que saber son los riesgos de que a esa empresa le vaya bien o mal, o al proyecto en el cual estamos invirtiendo. Ese régimen lo importamos, digamos, de la ley del mercado de valores o el sector bursátil para el sector fintech, y también hicimos homogéneo el crecimiento. Por ejemplo, una pequeña empresa que quiere levantar capital lo puede hacer ahora a través de una empresa fintech, y ya si quisiera levantar más dinero podría moverse al mercado de valores con otras figuras, las sociedades promotoras bursátiles, y ya luego como sociedad anónima bursátil. Entonces ya tenemos un cuerpo de regulación que es homogéneo, que pone piso parejo a las actividades y que sobre todo protege a los usuarios, y creemos que da credibilidad en esta nueva industria, que lo que queremos es eso, que se desarrolle y sea una fuente de inclusión financiera. O sea, yo lo que estoy escuchando es, a veces es difícil cuando estás muy enfocado en tu empresa, en tu fintech, ver los beneficios de tener un marco regulatorio, una ley más equilibrada, pero a fin de cuentas esto ayuda a dar credibilidad y eso es importante para todos en el largo plazo, ¿no? Entonces, ahora, con este objetivo equilibrado, yo he dicho, y tú me has escuchado decir que esta es una buena ley porque a nadie le gusta. Porque si le gustara a los bancos, estaría demasiado cargada hacia los bancos, y si le gustara a las fintechs, estaría demasiado cargada hacia las fintechs. Pero hay temas específicos ahorita, justamente con la emisión ahora de las regulaciones en esta semana, que sí han hecho cierto ruido en esta comunidad, y me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue la lógica para introducir temas, por ejemplo, los límites en crowdfunding, y otro tema que es los mínimos de capitalización. Ese es justamente de los elementos de este equilibrio, y por qué esos elementos, desde tu punto de vista, son importantes justamente de la mano de la innovación y la inclusión financiera. Mira, los límites fue algo que ambas cosas se plantearon desde la ley. La ley, cuando se aprobó en el Congreso, traía ya la obligación de que las autoridades financieras determináramos límites para el crowdfunding y para las instituciones de fondo de pago electrónico. ¿Cuál era la idea detrás de esto? Un poco lo que te comentaba. Si una empresa, imagínate una de estas grandes empresas, América Móvil, Bimbo, que cotizan en la bolsa, tienen que cumplir con un régimen bastante estricto en materia de revelación, en materia de gobierno corporativo, en materia de órganos de vigilancia.
y son cargas regulatorias que cuestan mucho dinero. Y lo hacen precisamente en protección de quienes invierten en estas empresas y particularmente de los minoritarios, de los inversionistas minoritarios que no tienen la mayor parte del capital de estas empresas y que tienen, las autoridades lo que vigilamos es que todos los hechos relevantes de estas empresas se den a conocer, que la contabilidad esté bien armada, etcétera. Son cargas muy grandes, pero por el nivel de la cantidad de dinero que también están levantando del mercado y de los inversionistas. Nosotros no podíamos pretender poner esas mismas cargas a las instituciones de tecnología financiera. Cuando una pyme, por ejemplo, quiere levantar dinero para su proyecto o para capital a través de un crowdfunding, pues no podíamos poner estas reglas tampoco, ¿no? Que no tendrías por qué tratar distinto a quien quiere invertir en una empresa como Bimbo como a una pequeña empresa. Un poco en materia de protección de sus intereses. En ese sentido, lo que dijimos es, bueno, vamos a poner cargas menos onerosas para quienes tienen empresas fintech, pero pues de alguna manera habría que limitar la cantidad de dinero que se puede levantar a través de las plataformas, porque si no habría un arbitraje regulatorio. Al rato tendrías Bimbo poniendo proyectos en un crowdfunding y levantando dinero sin tener que cumplir con todas las demás reglas que se han establecido. Entonces, de alguna manera, así fue como se pensó. En dónde trazar la línea sí se dejó a regulación secundaria, es decir, ¿cuál es el límite? No lo quisimos poner en la ley, a pesar de que había por el otro lado, como tú dices, intereses muy fuertes de que los límites se pusieran en la ley para evitar que el sector pudiera crecer. Entonces lo que dijimos fue, vamos a dejarlo en regulación secundaria para que en función de cómo se va desarrollando el sector, esos límites se puedan ir moviendo. Hoy los límites que emitimos, es bien importante decirlos, de ninguna manera están por debajo de lo que ya ha colocado alguna plataforma, es decir, todas las plataformas con el límite que hemos establecido quedan por debajo de este monto que se publicó recientemente. Y la otra cosa que hace es que permite que puedas levantar hasta 10 millones de pesos para un proyecto de capital, pero podrían ser hasta 40 millones de pesos con una autorización especial de la comisión. Estos límites, de nuevo, lo que queremos hacer es que el sector vaya con calma, que vayamos viendo que los resultados se van dando, que de pronto no tenemos un fraude en el sistema o en la industria y que se pueden ir ajustando, se pueden revisar cada 6 meses y se pueden ir moviendo en función de lo que vayamos viendo en el mercado. Esa era la ventaja. Dicen, ensíllame el caballo lentamente que tengo prisa. Exactamente, o sea, hay que hacerlo con calma y otra vez, ¿con qué objeto? Con el objeto de generar confianza entre el público inversionista y entre los usuarios de estos nuevos servicios. ¿Y los mínimos de capitalización? Los mínimos de capital, ahí para lo que te sirven es que si alguna empresa lo que te garantiza es que si va a recibir autorización de la Comisión Nacional Bancaria o del Banco de México, ese mínimo de capital garantice que por el periodo de inicio, de arranque, cuando tienes pérdidas, pues los socios tienen el suficiente capital para que ese proyecto funcione en ese periodo en el que llegas al punto de equilibrio. Ese es el objeto único del capital mínimo. ¿Y va atado con el tema de credibilidad? Va atado con el tema de credibilidad, porque es un compromiso de los socios de que están poniendo un capital mínimo para que se logre ese punto de equilibrio, que hay un compromiso ante las autoridades y ante el público, pues de que está el dinero de los inversionistas ahí para que la plataforma funcione. Ahora, son montos que no necesariamente es dinero en efectivo parado, ¿no? Se te cuentan pues los sistemas, las computadoras, los inmuebles, todo eso forma parte del capital mínimo que se establece para poder arrancar. Entonces digo, son cosas que a veces los reguladores no explicamos y parecen medio arbitrarias, pero tienen esta razón de ser y te agradezco mucho que lo preguntes, Álvaro, pues para poderlo explicar al público. No, claro. Ahora, tocaste un punto interesante en el sentido de que utilizaste por el otro lado, mencionaste empresas como Bimbo que tienen alta regulación. Entonces, tú estás en una posición en donde estás en medio de justamente las fintechs que te están jalando para un lado para ser mucho más pro fintech y están por otro lado bancos y te están jalando, ¿no? Y tú tienes el diálogo con todos, ¿no? Cuéntanos cómo es esa dinámica y cómo vas estableciendo y desde el punto de vista de política pública, cómo vas tú encontrando el centro, ¿no? Porque no te puedes dejar de ir a un lado ni a otro. Cuéntanos un poquito, llévanos tras bambalinas de cómo es esa dinámica. Bueno, yo creo que es una dinámica muy interesante, retadora, sin duda sentarte de pronto
con las empresas fintech y decirles, oigan, vamos a poner límites y explicarles por qué es importante poner límites, y por el otro lado decirles a los bancos, vamos a poner las APIs y van a tener que entregar toda la información de los clientes a las fintech para que exploten esa información y den servicios agregados. Pues sí, la verdad es que tiene retos, es algo que disfrutamos mucho como quienes hacemos la política regulatoria, pero creo que parte de un principio muy importante. Primero, conocer la industria. Tuvimos muchísimas reuniones, Álvaro. Nada de esto es improvisación o son ocurrencias. Tuvimos muchísimas reuniones con la industria fintech para entender los modelos de negocio, para entender cómo funcionan, de dónde se fondean, cómo funcionan los activos virtuales, cómo funciona el blockchain, en fin, era una industria absolutamente nueva para, imagínate, reguladores que pues están acostumbrados a ver otras cosas, otro tipo de riesgos y de intermediación. Entonces, primero conocer muy bien el sector y primero determinar si era necesario o no la regla, ¿no? A veces no necesariamente una industria la tienes que regular, claro. Entender eso. Participamos en muchos foros internacionales para saber qué estaba pasando a nivel mundial respecto a las empresas fintech. Y un poco de ahí partió la idea de decir, esta cosa tiene que estar basada en principios. ¿Qué es lo que queremos velar como autoridades? ¿Qué es lo que nos importa? Evidentemente nos importa que haya más mexicanos que tienen acceso a servicios financieros, pero también nos importa que protejamos a sus usuarios. Claro. Nos importa que haya estabilidad financiera, es decir, que haya reglas de capital, que haya reglas de liquidez, de contabilidad básica, de controles internos. Nos importa que haya competencia y que protejamos esa competencia con otras figuras. Entonces, una vez que tenemos ese marco conceptual claro, ya es un poco más fácil poder navegar entre los distintos intereses que de pronto representan pues el sector que vas a regular y quienes no necesariamente quieren que entren a jugar, ¿no? Porque tienes claros los objetivos de política pública que estás buscando. Ya después es hilar fino entre que si el límite es 10 o es 20 o es 30 y simplemente ser muy claro en las explicaciones. Pero un poco parte primero de conocer muy bien el sector, la industria, las tendencias a nivel internacional y tercero, pues definir la política regulatoria que se requiere para ese sector. Y la otra, muy importante, pues las autoridades nunca tenemos la verdad absoluta, tienes que partir de un diálogo permanente pues con los sectores y aprendes mucho de eso, también reconocemos errores y el decir que todo esto queda en regulación secundaria, pues es precisamente eso, decir vamos a ir ajustando en función de lo que vaya pasando en la industria y de lo que vayamos aprendiendo en el camino, más con una industria que es tan incipiente y tan dinámica como esta. Oye, mencionaste retos, sí. Y seguramente hubo muchos. También con este mood de ir tras bambalinas, cuéntanos un momento, uno de los momentos más oscuros de este proceso, porque seguramente hubo momentos así duros, y también qué tipo de obstáculos se enfrentaron, ¿no? Porque, pues, como tú dijiste, este fue un proceso de varios años, no necesariamente fue una línea recta. No. Cuéntanos un poquito de dónde estás sentado, algún momento así muy oscuro del proceso. Pues mira, primero llegamos, como te decía, vimos un proyecto de ley, estuvimos trabajando mucho entre autoridades para poder tener un proyecto que nos sintiéramos todos cómodos de poder llevar al Congreso. Ahí hubo sus retos, ¿no? Porque obviamente hay visiones un poco más conservadoras, un poco más desde liberales. Donde nosotros estamos sentados creemos que el gobierno es totalmente homogéneo, ¿no? Unidad, pero pues a lo mejor Banco de México tiene una perspectiva y la Comisión otra y Hacienda otra y no solo CEF otra. Y no solo hay un solo Banco de México, ¿no? Solo una Comisión Nacional Bancaria, una sola Hacienda. En el Banco de México hay áreas y hay visiones y hay tendencias, en la Comisión igual. Y entonces ponernos de acuerdo y poner todos esos intereses de acuerdo. Por ejemplo, en el proyecto original, una de las cosas que yo te decía es los exchanges estaban regulados como una institución de tecnología financiera. Después de las discusiones entre autoridades, yo creo que ese fue un momento crítico, la discusión de si regulábamos o no los exchanges. Ese fue un momento que le puso una pausa a la discusión del proyecto de ley entre autoridades, hasta que hicimos más análisis y luego muchas veces también te das cuenta pues del desconocimiento. Cuando la gente no conoce algo hay temor a lo que se va a regular, hay temor a lo que la autoridad le va a poner su sello de aprobación y ahí es donde tuvimos también un momento que sí le puso pausa de varios meses, unos 3 o 4 meses al proyecto de ley y ya posteriormente en el Congreso
pasamos por el Senado, la pudimos aprobar por unanimidad. La verdad es que tuvimos un diálogo excelente con todos los senadores. Hubo muchísimo interés de senadores, como yo quiero reconocer a Francisco Búrquez, que se volcó a la ley y de veras le gustaban los temas de tecnología y nos cuestionó a fondo todo lo que estábamos haciendo. Mario Delgado también se metió al tema de robo de identidad, el senador Yunes del PRI también. Entonces hubo un diálogo muy bueno con la industria fintech y con las autoridades y los senadores. Pasó por unanimidad, ese fue un logro, hace mucho que una ley financiera no pasaba así por unanimidad. Sin embargo, nos llegó el final de la legislatura y ese fue otro momento muy difícil. Saber si en este contexto de las elecciones recientes que tuvimos y todo, la ley podía pasar por la Cámara de Diputados. Sin embargo, se armaron buenos consensos, los armó el secretario actual, José Antonio González Anaya, con total decisión de pasar la ley y de buscar su aprobación. Y afortunadamente se logró, no fue por unanimidad en la Cámara de Diputados, hubo algunas abstenciones, pero sin duda fue muy positivo, fue un momento buenísimo cuando la Cámara de Diputados lo aprobó y más cuando en la convención bancaria de este año pues se anunció por parte del presidente el decreto con el cual se anunciaba la ley fintech. Había mucho gusto de parte de la industria y también de los otros sectores, porque al final acabaron entendiendo las instituciones que decimos tradicionales, pues que también era una oportunidad para la innovación para ellos. El sandbox no es nada más para los fintechs, para todos. El sandbox es para todos, para aseguradoras, y ahí fuimos más ambiciosos que el Reino Unido, por ejemplo, igual en las APIs. El sandbox en Reino Unido es solo para fintech, aquí es para bancos, aseguradoras, casas de bolsa, transmisores, sofomes, en fin, para todo el mundo que quiera aplicar. Entonces fuimos todavía un paso más allá que en otras experiencias en el mundo, ¿no? Nos queda poco tiempo. ¿Qué te preocupa, Bernardo, hacia adelante? Esta es como tú dijiste, es una industria en desarrollo, tú desde el punto de vista de regulador, pero más allá que como regulador, esto lo estás haciendo porque crees en el poder que tiene esta industria para realmente generar mayor inclusión financiera. Pero, ¿qué te preocupa? A mí lo que me preocupa, en primer lugar, es que se implemente bien la ley. Con estas disposiciones avanzamos mucho, pero nos quedan dos muy relevantes por sacar antes de que acabe la administración. La del sandbox y la de las APIs. Son partes fundamentales de la ley que sí quisiéramos dejar emitidas antes de irnos. Y la otra, más que con este sector, tiene que ver con las big fintechs, ¿no? O el big tech. ¿Cómo vamos a regular? ¿Cómo va a ser el papel? Eso sí puede ser muy disruptivo. Cuando de pronto Facebook, WhatsApp, Google, Amazon decidan tener su banco, ya lo decidieron. Entonces van a generar efectos muy importantes de estabilidad respecto de otras instituciones del sector financiero. Seguramente varios bancos no podrán competir con estos modelos de negocio novedosos y que tienen una base de capital muy grande. Y entonces tendremos que ver cómo van a tener que entrar, obviamente, como si fueran bancos, dependiendo de lo que vayan a hacer, de la actividad que vayan a llevar a cabo, pero regular estas y los efectos que puedan tener en el sistema financiero, que creo que son muy relevantes y hay que ponerles mucha atención. Por lo demás, pues seguiremos con la implementación de la ley fintech, platicando con el sector. Creo que hemos tenido muy buen diálogo y hemos generado lazos de confianza entre toda la industria financiera para que esta ley pues sea una realidad y sobre todo logre la inclusión financiera que queremos en México. No, qué bueno. Y bueno, como tú en este momento dijiste, están todas estas nuevas empresas grandes que están queriendo entrar. Unos de los afectados pueden ser los bancos, entonces los bancos no necesariamente estaban encantados de esta ley. ¿Qué te sorprendió o qué te ha sorprendido positivamente de los bancos en este proceso? No, la verdad es que la petición de ellos ha sido piso parejo. Si das alguna ventaja para hacer el onboarding, el sumar clientes a una plataforma de fintech, si das ventajas ahí, también hay que darla a los bancos, es lo que ellos han pedido, ¿no? Oye, si nosotros tenemos reglas de prevención de lavado de dinero y de monitoreo, pues que también los tengan otros proveedores de servicios financieros de la industria. Y eso es razonable y es lógico y además está en el interés de los reguladores que así sea, por lo que decíamos, pues por la confianza y porque tenemos que velar por la integridad del sistema financiero. Entonces, me ha sorprendido, yo te diría que al final también fueron apoyadores de la ley fintech, por lo que también las puertas que podría representar para ellos para modernizar sus operaciones. Muy bien.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Bernardo. Por favor, acompáñenme con un aplauso, Bernardo, porque es súper importante lo que ha sucedido de tener un marco regulatorio que le dé certeza jurídica y sobre todo para que haya mayor integración entre las fintechs y los bancos. Y hoy tenemos una ley en gran parte y no por se va en 2 meses, entonces no tengo por qué estar haciendo la barba, pero realmente lo creo que realmente lo creo que lo tenemos mucho gracias a Bernardo. Entonces, por favor, acompáñenme a felicitarlo y a un gran aplauso. Muchas gracias, Álvaro. Gracias.